Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Yo soy Roberto Di Stefano y soy investigador del CONICET y del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy tenemos como invitada a una joven historiadora, Jimena Chervis Testa. Jimena es profesora de Historia por la UBA y doctora en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, donde se desempeña como docente. Ha trabajado en sus investigaciones sobre el liberalismo, republicanismo y catolicismo, religión, sobre todo en el siglo XIX, y sus investigaciones se caracterizan por una vocación comparativista, diría, ¿no? Y de tener en cuenta los marcos globales y atlánticos de los procesos que estudia. Bueno, de estos temas, liberalismo, religión, republicanismo, y también de esta perspectiva, vamos a hablar hoy a partir del libro de Jimena, el primer libro, su primer libro, que salió en el año 2019 y que se intitula La causa de la libertad: ¿Cómo nace la política moderna en tensión con el poder de la Iglesia? El libro es el fruto del premio de ASAI a la mejor tesis doctoral del año 2019, a la cuarta edición del premio. El premio consiste en la publicación de la tesis por Siglo XXI Editores. Hola, Jimena. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá para conversar sobre tu libro y sobre estos temas que son tan importantes. En primer lugar, felicitaciones por el libro. Quería empezar con, no todos y todas nuestros oyentes tienen claro qué es esto de la Inquisición, ¿no? A mí me llamó la atención en el libro, el título del libro, porque la Inquisición no aparece, y sin embargo es como el eje de todo el trabajo, ¿no? Vos hablas de libertad, hablas de política moderna, hablas de poder de la Iglesia, y cuando uno abre el libro se encuentra con la Inquisición. ¿Qué es esto de la Inquisición? Bien, ahí hay una cuestión respecto al título que bien advertís. El título, es parte del trabajo de los editores y fue decidido por la editorial, que me parece que fue un título acertado también. La propuesta mía era un poco más metafórica, era el naufragio de la Inquisición, liberales y católicos en un viaje transatlántico, pero desde la editorial decidieron poner el eje en el problema que aborda, ¿no? El libro, pensando en cómo se construyó la política moderna y cómo se va discutiendo cuáles son los márgenes de la libertad en tensión con el poder de la Iglesia, y desde esa perspectiva, abrir el libro y encontrarse con la cuestión inquisitorial. Pero efectivamente lo que advertís del título, sí, esta falta de esa palabra está en la portada, ¿no? del libro. Aquellos que lo puedan ver van a ver que está una de las placas de la conmemoración de las Cortes de Cádiz a propósito de la abolición de la Inquisición española. ¿Qué es esto de la Inquisición, ¿no? que me preguntás? En principio uno podría decir, el libro trata sobre una Inquisición en particular, que es la Inquisición española, que tiene características particulares en el sentido de si uno la compara con otras Inquisiciones, ¿no? La Inquisición española es un tribunal de la fe que se crea en 1478 por una bula papal, pero tiene la característica de que, si bien el inquisidor es una figura en definitiva delegada, digamos, del Papa, la Inquisición española tiene la característica de que la monarquía influye y mucho en la definición de quiénes son los inquisidores, en el otorgamiento, de privilegios a los inquisidores, hasta tal punto de que el inquisidor general termina constituyéndose en juez de apelaciones, ¿no? Entonces ahí la influencia que tiene Roma sobre el tribunal es mucho menor que si pensamos en la Inquisición medieval, ¿no? Del periodo anterior. Y en ese sentido uno podría decir que la Inquisición española
es un tribunal que supone un conflicto de jurisdicciones. En cierto sentido, efectivamente, la Inquisición compite, ¿no?, en tanto tribunal con tribunales preexistentes, que son los tribunales de los obispos, y al mismo tiempo hay un conflicto de jurisdicciones respecto de otros tribunales civiles, ¿no? Entonces ahí efectivamente hay una tensión, uno podría decir, entre el poder de la monarquía, el poder de otras jurisdicciones, la episcopal, y por otro lado también la influencia que Roma tiene, ¿no?, en esa Inquisición. En ese sentido, uno podría decir que la Inquisición española se propone, si se quiere, construir obediencia, ¿no?, entre fieles que deben comportarse como súbditos, y en esa definición de la herejía, que no hay que olvidarse que surge a raíz del problema, digamos, judeo-converso, ¿no?, esos judíos que habían sido obligados a renunciar a su fe, dirá Nathan Bachtel, ¿no?, estaban entre la falsa elección del el martirio de la fe propia o, bueno, convertirse, y bajo la sospecha de la mirada de si eran realmente o no buenos conversos, es que se crea la Inquisición en un escenario donde, bueno, también están circulando esos estatutos de limpieza de sangre, ¿no?, que excluyen a los nuevos cristianos descendientes de judíos de los cargos públicos, ¿no? Hay una mirada ahí también muy fuerte respecto a ese ideal de unanimidad religiosa, ese régimen de cristiandad, que, bueno, vos has trabajado muchísimo, ¿no?, antes que yo, respecto de ese ideal, digamos, de unanimidad religiosa, que efectivamente no significa que realmente haya existido tal cual, ¿no? La Inquisición, en definitiva, muestra que hay distintas expresiones de cómo creer. El problema, bueno, es qué hacer con eso, ¿no? Y ahí está la cuestión de la represión. Bien, entonces tenemos la Inquisición, un tribunal, entre otros tribunales de antiguo régimen. De hecho, también había tribunales civiles que se ocupaban de cuestiones vinculadas con la religión, con la fe, ¿no es cierto? ¿Y por qué 1808 y 1864? Cuando decimos 1808 pensamos en la crisis de la monarquía y nos parece más obvio que 1864. Y a la vez vos en el libro estableces una periodización donde 1820 y 1830 ocupan son fechas importantes, digamos. Contanos un poquito el periodo. Bien, el tema del periodo obedece a la razón, digamos, del libro, que no es tanto hacer una historia de la institución de la Inquisición, digamos, efectivamente está la historia del proceso de la abolición, no pensar a la institución en sí misma, en su larga historia, sino más bien hacer esto que plantea Pierre Manent, ¿no?, en algunos de sus trabajos, de, bueno, una historia política de la religión y una historia religiosa de la política moderna, pensando en los debates a propósito de la abolición de la Inquisición española, que se empiezan a plantear públicamente en 1808, como bien decís, en el contexto de la crisis de la monarquía católica a raíz de la invasión que se produce con Napoleón Bonaparte y la crisis de legitimidad que se abre en ese escenario, ¿no?, de vacancia real y de experimentación de ideas liberales, ¿no?, donde surge la idea de el liberal como adjetivo a una posición política, ¿no?, que busca limitar en el contexto de esa crisis el poder del monarca cautivo, ¿no? En nombre de Fernando VII se empieza a experimentar todo un debate acerca de la soberanía, ¿no? Y en ese contexto la Inquisición juega un rol, precisamente por esto que mencionábamos antes, ¿no?, por esta, digamos, característica que tiene la Inquisición española en esa imbrincación entre la monarquía, digamos, y la Iglesia. Al mismo tiempo, 1808, digamos, es un momento en el que uno podría decir la incertidumbre se apodera del escenario, ¿no? Digamos, hay una incertidumbre respecto a cuál va a ser el rol de España, ¿no?, frente a Napoleón, cuál va a ser el papel que juegan las colonias en este contexto, y en ese sentido esa incertidumbre tiene una paradoja, que si hay alguna certeza es el catolicismo, ¿no? Entonces, frente a un escenario repleto de incertezas, el catolicismo es un signo en los distintos bandos políticos que se enfrentan, pero el debate sobre la Inquisición, en el que habrán defensores de la Inquisición y otros que van a públicamente defender su abolición, nos permite ver los matices, ¿no?, las diferentes visiones que eso digamos, va generando entre los actores, que algo, digamos, si algo se quiere demostrar en el libro, es que muchas veces tienen identidades yuxtapuestas, ¿no?, en estos tiempos de incertidumbre. Entonces, 1808 permite abrir ese escenario de disputa, ¿no? Por primera vez empieza, a raíz de la abolición napoleónica del Tribunal de la Inquisición, que precisamente Napoleón presenta la abolición del tribunal en la medida en que considera
que la Inquisición española es una suerte de atentado a la propia soberanía, y ahí se abre, ¿no?, todo un debate. Y como bien vos decís, 1820 es otro momento clave en el libro, porque es un momento que permite también pensar el problema de una perspectiva comparada, ¿no?, transatlántica, en el sentido de que ya se había sancionado la Constitución de Cádiz, ¿no?, en España en 1812, que logra o se propone limitar el poder del rey. Tras esa Constitución se define la abolición de la Inquisición española por parte de los patriotas, ¿no?, porque ya había sido suprimida por Napoleón, pero faltaba la decisión de los patriotas. Y al mismo tiempo, uno podría decir, luego de la experiencia de la Restauración, cuando Napoleón es finalmente derrotado, ¿no?, Fernando VII restituido en España, también restituido en las propias colonias, ¿no?, que se mantienen fieles a la propia, digamos, metrópoli, ahí se abre el interrogante en 1820 nuevamente de una revolución liberal en España, que las tropas de Rafael Riego, que debían embarcarse rumbo, digamos, a América, se amotinan y son las que van a forzar a que Fernando VII nuevamente tenga que jurar la Constitución, digamos, de Cádiz, que no la pueda desobedecer. Y en ese sentido, digamos, es un momento interesante porque en 1820 reabre el debate acerca de la Inquisición en España, una nueva abolición del tribunal que fue restaurado previamente por Fernando VII, y al mismo tiempo ya está avanzando San Martín, el ejército, ¿no?, libertador, próximo a desembarcar digamos, en el Perú, y la experiencia que conocemos del Río de la Plata, donde se produce la disolución, ¿no?, de la centralización del poder, y eso abre el juego a distintas experiencias provinciales, donde si uno, digamos, quisiera hacer ahí una característica, digamos, de ese periodo, es los distintos espacios están viendo qué sucede en cada uno de estos rincones, ¿no? Digamos, la prensa ahí es clave, la representación también simbólica de la Inquisición, ¿no?, como símbolo del viejo régimen, aparece fuertemente en la prensa, en la literatura, las obras de teatro que también vos has estudiado, y en ese sentido hay un debate, digamos, muy fuerte e interesante. Ahora, ¿por qué 1830? Bueno, 1830 es un momento clave en el sentido de que las independencias ya están aseguradas en América, ya se ha producido la batalla, ¿no?, de Ayacucho, y al mismo tiempo 1830 es la década en la que en España se decide, luego de la muerte de Fernando VII en 1833, suprimir definitivamente la Inquisición. Es decir, que no haya lugar a dudas, bajo la regencia de María Cristina de Borbón, que la Inquisición española está suprimida. Y en ese contexto hay también toda, digamos, una medida que acompaña a la liberalización del régimen de la monarquía española, con muchísimas tensiones, porque en España también hay quienes defienden a la Inquisición en un contexto en el que van a estar defendiendo los derechos del trono del hermano de Fernando VII y no de su hija, ¿no?, Isabel. Entonces hay de nuevo una crisis, digamos, dinástica, si se quiere, en España, que tiene un lenguaje también religioso en esta defensa de la Inquisición. Los carlistas, defensores del hermano de Fernando VII, don Carlos, van a plantear viva la Inquisición, abajo la policía, ¿no?, que también eso demuestra que alrededor de la Inquisición hay un problema de, bueno, ¿qué pasa con este poder coercitivo, ¿no?, de manos de quién debería estar? Así que efectivamente en 1830 es otro núcleo, digamos, para comparar interesante. En el caso, digamos, del Río de la Plata está toda la experiencia del rosismo, de la generación del 37, que también va a estar pensando qué hacer con la religión en la nación, y la Inquisición les va a permitir mucho tratar, digamos, de comprender el enigma de Rosas y plantear, pienso en Sarmiento, ¿no?, a Rosas como heredero de las enseñanzas inquisitoriales. Y también hay un debate muy fuerte en Lima respecto, digamos, de algunos liberales, a quienes podríamos llamar más radicales en sus propuestas, que empiezan a pensar en la posibilidad de pluralizar el campo religioso, que bueno, después en eso nos podemos detener más adelante. Y finalmente el último eslabón, 1864, que es cuando se publica el Syllabus Errorum, ¿no?, por parte de la Santa Sede, condenando claramente a las ideas liberales, ¿no? Está bien, ¿no? Un catolicismo que se va volviendo en el siglo XIX cada vez más claramente antiliberal, y que un enfrentamiento que se va, que va cristalizando, ¿no? Exacto. Ahora, vos hablaste de la soberanía.
Y cuando uno ve lo que pasa en Argentina, donde en 1813 la Asamblea declara abolida la jurisdicción del Tribunal de la Inquisición, ¿no? Junto con, además, otros tribunales extraterritoriales, uno ve ahí que la Inquisición está funcionando como un símbolo y está funcionando también, digamos, eliminar la jurisdicción de la Inquisición es una decisión soberana. O sea, recortar un tribunal que tiene autoridades extra territoriales. Y con esto quiero ir al caso argentino porque como el fraile Castañeda decía, la Inquisición es esa señora que nunca puso el pie en Buenos Aires, ¿no? Si uno mira en Argentina, digo, la Inquisición prácticamente no existió, no había tribunal era el de Lima, era muy débil, los casos inquisitoriales fueron pocos, lo cual no quiere decir que no hubiese represión religiosa, pero pasaba por otro lado. Y entonces mi pregunta es, vos elegiste estos escenarios, Cádiz, Lima, Buenos Aires. ¿Qué te aportó Buenos Aires? Bien, Buenos Aires está muy buena la pregunta porque efectivamente uno podría decir, bueno, en Buenos Aires no hay una presencia ni siquiera material, ¿no?, de la Inquisición, no hay tribunal, bien distinto al caso de Lima, que tiene su palacio inquisitorial. La presencia de la Inquisición en todo caso se hacía sentir con los comisarios inquisitoriales, los familiares, ¿no?, de la Inquisición, el otorgamiento de, bueno, los estatutos de limpieza de sangre en todo caso. Pero efectivamente lo que permite ver Buenos Aires, comparándolo con Lima, es que Buenos Aires atraviesa, ¿no?, la experiencia de la formación de las juntas insurreccionales, de la experiencia, desde la formación de la experiencia del autogobierno hasta la independencia. Efectivamente hay una discusión respecto de las nuevas libertades, ¿no? Y en ese sentido, si bien no se habla de libertad religiosa, cuando uno analiza la prensa de la época, aparecen, ¿no?, ideas respecto de la posibilidad de la tolerancia. Doy un ejemplo respecto de cómo se hace circular en la prensa revolucionaria textos de Blanco White, español exilado en Londres, donde cuestiona el fanatismo e incluso critica que todavía no se haya producido ¿no?, la abolición de la Inquisición, que los patriotas no se hayan puesto a debatir sobre el asunto, cuando los afrancesados, ¿no?, los seguidores de Napoleón lo habían hecho. Entonces, esa experiencia revolucionaria que tiene Buenos Aires, si lo comparamos con Lima, permite, ¿no?, habilita rápidamente un espacio en el que el debate sobre las condiciones de creencia, digamos, políticas y religiosas, es, digamos, uno podría decir, en comparación con las otras regiones, más temprano, y al mismo tiempo hay una crítica más fuerte a España que muchas veces se la representa con el rostro de la Inquisición. Uno podría ahí ver de qué manera la crítica a la monarquía católica, a partir de la Inquisición, permite distanciarse de España, pero eso no impide que se cristianice la revolución, ¿no? Porque efectivamente todos van a querer que la revolución, su propia postura, sea la sagrada, ¿no? En ese sentido, Buenos Aires es interesante porque si bien también hay diferencias respecto del peso de las instituciones eclesiásticas e incluso una presencia más temprana de minorías religiosas, ¿no?, de los protestantes, creo ver ahí, digamos, una cuestión de influencia de ideas liberales, donde claramente, por ejemplo, Monteagudo, ¿no?, va a plantear que comparte las ideas en su periódico Mártir o Libre, cuando trae el tema de la Inquisición en uno de sus números, comparte las ideas de los liberales, pero la causa de la libertad verdadera está en América, no es la necesidad de avanzar en ese territorio. De la experimentación, ¿no?, de cómo definir el lugar de la religión en el sentido de las condiciones de creencia. E incluso advierte, esto no significa que no seamos religiosos, ¿no? Y al mismo tiempo uno puede ver en esta cuestión que bien marcás vos de abolir la jurisdicción del Tribunal de Lima en el Río de la Plata, una clara afirmación de la soberanía. De hecho, quienes critiquen, ¿no?, se muestren incómodos con la abolición, el obispo de Orellana, ¿no?, de Córdoba, para dar un ejemplo, va a plantear, bueno, ¿hasta qué punto una Inquisición que fue abolida civilmente, no desde el Papa, ¿no?, que en definitiva es última instancia del poder del inquisidor como delegado del Papa, puede dar lugar, ¿no?, a la circulación, por ejemplo, de libros prohibidos, a la circulación sin mucho conflicto de literatura que se sabía prohibida, ¿no? Digo, pensando en la supresión post-1813. Y esta idea también aparece mucho, ¿no? Bueno, la Inquisición es abolida civilmente.
no desde una medida, digamos, del poder religioso. Y eso pesa y mucho en la crítica, ¿no? Que es minoritaria, ¿no? en Buenos Aires, porque efectivamente la revolución avanza. Diferente es el caso de Lima, ¿no? Que bueno, se tiene que abrir paso la revolución de una manera más dificultosa, y además la experiencia liberal en Lima es en un principio fidelista, digamos, se participa incluso en la sanción de la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces ese es otro escenario que ahí uno podría decir, bueno, atempera, modera bastante las posiciones, cosa que bueno, no sucede. Sí, a mí siempre me dio la sensación, porque junto con el tópico de la Inquisición, suponete en el teatro, Sí. ¿no? Que vos también estudiaste, las obras de teatro, hay como dos tópicos, ¿no? El tópico de la Inquisición y el tópico de los monasterios, ¿no? Como lugares de reclusión, son como imágenes del despotismo y del despotismo español. Entonces digo, hablar de la religión, hablar de la Inquisición, ¿no era una forma de tratar de modelar una iglesia diferente que se adecuara a un cambio de orden? Es que exactamente ahí, digamos, la cuestión no es no ser católico, digamos, sino serlo de otro modo, ¿no? La crítica es a ese catolicismo, diríamos, colonial, y ahí es muy interesante, digamos, si uno piensa en las reformas que se están dando, son reformas que consideran que las instituciones eclesiásticas tienen que estar al servicio de la construcción del nuevo poder, no eliminarlas, ¿no? Sino, como bien decís, adaptarlas, reconfigurarlas. Y en ese contexto, desde ya que la crítica, digamos, contrarrevolucionaria va a ser la de tildarlos de impíos, ¿no? Cuando, bueno, no era así. Al propio San Martín, ¿no? Cuando llega a Lima, los realistas lo van a acusar de ser marrano, como se llamaba despectivamente a los judeoconversos. Y sin embargo, el propio San Martín deja en claro, ¿no? que apoya, digamos, su causa es una causa apoyada por Dios, y en ese contexto incluso se mantiene a la religión católica, ¿no? Pero efectivamente se abre un escenario en donde se puede empezar a debatir sobre las condiciones, digamos, de la creencia, a formularse preguntas que antes no estaban, ¿no? Formuladas al menos a viva voz. ¿O no se podía? O no se podía, exactamente, ¿no? No se podía. Entonces, efectivamente, la Inquisición, digamos, es un símbolo de ese catolicismo, es un símbolo también para pensar las creencias en términos políticos. Digo, los liberales españoles, desde las Cortes de Cádiz en adelante, van a representar a la Inquisición como enemiga de la política, ¿no? Porque lo que antes estaba imbrincado se empieza a ver como, bueno, se están entrometiendo en asuntos que no le corresponden, porque se está empezando a diferenciar, ¿no? La cuestión de la política de la cuestión de la religión. Entonces, ¿por qué prohibir ideas como, por ejemplo, las del contrato social, ¿no? Cuando sale publicado, para dar un ejemplo, la traducción, ¿no?, del contrato social en el Río de la Plata, el obispo Matralla, desde el norte del virreinato, va a plantear, bueno, pero ¿se puede delirar en materias políticas sin delirar en materias religiosas? Bueno, el gran desafío era poder empezar a distinguir, ¿no?, la cuestión estrictamente religiosa de la política. Pero eso, bueno, es un proceso, ¿no? También son conceptos que están en formación, ¿no? Exacto. El mismo concepto de religión está en formación porque, bueno, no es lo mismo creer en una sociedad en la que rige la unanimidad religiosa que creer en una sociedad plural, ¿no? Esto, bueno, y tampoco la idea que tenían en el siglo XVIII de política no es la que van a tener en el siglo XIX. Tal cual, tal cual. Por eso esta idea en el libro, digamos, que subyace es esta concepción, si se quiere, más a lo Rosanvallon, ¿no? Un historiador francés que plantea esta idea de lo político como un espacio de reflexión de la sociedad sobre sí misma, ¿no? Eso no implica, digamos, que legitimado el poder desde una instancia secularizada, eso no implica que se agote el poder político de la religión y que deje de haber, digamos, un uso político de la religión. Eso está presente. Pero efectivamente se abre un debate, digamos, intenso, que yo lo pude observar, digamos, o elegí observarlo desde el prisma ese, ¿no? Desde qué pasa con la Inquisición. Y como también el tema de la libertad, digamos, aparece como un problema complejo, ¿no? Porque todos van a hablar en nombre de la libertad, en definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por libertad? ¿Cómo controlar esos márgenes? ¿Qué tipo de libertades? Incluso son
digamos, cuestiones que se debaten dentro del propio campo de los actores que se piensan como liberales, ¿no? Entonces, bueno, es bastante complejo. Sí, complejo, y van apareciendo cantidad de cosas sobre las que me encantaría conversar, y sobre algunas vamos a poder conversar, pero bueno, me parece que es momento para ir a una pausa y volvemos enseguida. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, continuamos charlando con Jimena Chervis Testa sobre su libro La causa de la libertad, cómo nace la política moderna en tensión con el poder de la Iglesia. Gracias, Jimena, de nuevo, por estar aquí charlando con nosotros sobre tu libro. Dejamos picando la cuestión de la secularización, ¿no? Que es un tema que a veces parece obvio y no es obvio, porque de hecho es uno de los conceptos que más se ha debatido en las ciencias sociales, por lo menos de 1960 para acá. Incluso, bueno, se ha hablado mucho de algunos estudiosos incluso han propuesto desechar el concepto, otros han dicho, bueno, habría que repensarlo, y entre esas formas de repensarlo hay quien ha dicho, bueno, no hay una secularización en el sentido de un proceso lineal, teleológico, vinculado necesariamente con la modernidad, etcétera, sino que hay diferentes experiencias de secularización y todo un debate en torno a esto. Y yo te quiero preguntar, vos estudiaste España, Perú, Argentina, ¿qué pensás de esto? Digamos, ¿cómo ves vos la secularización? ¿Cómo ves vos? ¿Pensás en diferentes secularizaciones, en diferentes modulaciones de un mismo proceso? ¿Cómo lo ves esto? Sí, yo me quedaría con eso último que dijiste, ¿no? Diferentes modulaciones de un mismo proceso, porque en definitiva ahí está la cuestión respecto de que la secularización no implica la muerte de Dios, ¿no? No implica el fin tampoco de la religión en el espacio público, no necesariamente, y en ese sentido hay distintos modos, ¿no? de pensar ese proceso de secularización en los que se van definiendo esas esferas, ¿no? que efectivamente, decíamos antes, estaban imbrincadas, ¿no? La comunidad política coincidía con la comunidad religiosa, y eso empieza a diferenciarse, ¿no? Pero efectivamente es un proceso muy distinto en cada uno de los lugares, muy distinto, digo, también en función de cómo aparece la posibilidad de pluralizar el campo religioso. Digo, y si uno mira esos tres casos, ¿no? de Buenos Aires, de Lima y de Cádiz, efectivamente al final del recorrido del viaje, ¿no? que propone el libro desde 1808 hasta 1864, Buenos Aires es la que logra reconocer la libertad, digamos, religiosa, no así en Lima, digamos, no así en Perú, que recién será en el siglo XX, ni tampoco en España, que habrá que esperar unos años más, ¿no? En 1869 aparece por primera vez esa posibilidad de reconocimiento de la libertad religiosa. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de lo plural, ¿no? de la pluralización, es bien distinta en términos de lo jurídico, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, efectivamente se abre un proceso que uno podría decir tampoco es, digamos, unívoco ni irreversible, porque uno puede observar proyectos distintos, algunos que fracasan, otros que se proyectarán hacia el futuro, ¿no? En donde hay un intento por, en algunos casos, bueno, proponer una vuelta a un régimen de unanimidad, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que es eso, no es un proceso teleológico, digamos, no es algo que debe ocurrir, ¿no? Y eso también, digo, me parece que es interesante a la hora, creo que la posibilidad de estudiarlo a través del problema de la Inquisición me permitió ver eso, ¿no? Hay muchos que se oponen a la Inquisición, pero eso no significa reconocimiento
de inmediato, ¿no? Ni explícito de tolerancia o libertad religiosa, ¿no? Después, bueno, podremos ver las diferencias, pero efectivamente creo que son distintos procesos, ¿no? La secularización, que en parte el libro trata de pensar más esa relación del catolicismo como cultura, ¿no? Digamos, católica. Y, bueno, ni hablar si pensamos en las cuestiones más bien de lo que podría llamarse laicismo, ¿no? Que, bueno, es más tardío. Pero efectivamente creo que son procesos bien distintos, que se miran unos a otros, ¿no? Y eso también me parece importante. Buenos Aires está mirando lo que pasa en Lima. Lima teme, ¿no?, que, por ejemplo, se tomen medidas similares a las de Buenos Aires. Algunos actores así lo refieren. Digo, hay un intercambio en donde se está viendo, no es una cuestión menor, ¿no? Hay un intercambio y hay un registro de esas realidades también distintas. El lenguaje que se utiliza en el siglo XIX para hablar de secularización es un lenguaje que viene del mismo cristianismo, ¿no? El mismo cristianismo es una religión que plantea, a diferencia de otras, esta distinción entre lo secular y lo religioso, ¿no? Los liberales muchas veces, cuando están pidiendo tolerancia y qué sé yo, dicen, bueno, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, en buena medida, es una dinámica propia del cristianismo, uno podría decir, pero también hay otras cuestiones que están incidiendo, y vos hablás de las minorías religiosas. Entonces, ¿por qué la secularización? Es que la existencia de minorías lleva a leyes secularizadoras de tolerancia o de libertad religiosa, o es al revés, es que la existencia de una legislación favorable permite la llegada de... ¿Cómo es esto? Bien, la presencia, si tomamos el caso de Buenos Aires, ¿no? Como ejemplo, después podemos ver los demás, ¿no? Pero efectivamente ya hay presencia de minoría protestante antes, si se quiere, incluso de la Asamblea del año 13, ¿no? Hay una presencia. Ahora, ahí uno podría pensar, bueno, ¿qué son medidas puramente pragmáticas o hay ideas detrás, ¿no? Y creo que ahí el hecho de haber podido compararlo y tomarlo de manera conectada, ¿no?, transatlántica, me permitió pensar también que hay un juego de ideas, porque efectivamente decíamos hace un ratito, bueno, con el régimen de unanimidad religiosa, que era que no existían otras formas de expresar la religión, sí, pasa que estaba la represión, ¿no? Bueno, efectivamente no podemos pensar que es algo, digamos, ya premeditado, ¿no? De decir, bueno, ahora hay que reconocerlas o empezar a pensarlo en clave de derechos. Es una opción, se podría haber tomado otro camino, ¿no? La Restauración intentó también tomar otro camino. Entonces, en ese sentido, viéndolo en esa perspectiva, digamos, transatlántica, donde los actores están viendo lo que sucede en otros escenarios y lo que sucede es muy variado, yo creo que ahí hay ideas que juegan un rol importante. Ahora, eso no implica que no haya una intención de adaptarse a los problemas reales. Y ahí creo que hay una tensión muy fuerte que uno puede ver en los distintos discursos liberales de la tensión entre la conveniencia y la convicción. A veces me conviene hacer determinadas cosas y van en sintonía con la convicción, digamos, liberal, y otras veces no conviene, ¿no? Y ahí juega, bueno, la cuestión de la política, ¿no? Y esa tensión entre convicción y conveniencia cruza, digamos, a los actores, cruza el Atlántico, digamos, uno podría verlo comparativamente en distintos espacios, ¿no? En Buenos Aires, que, como dice Tulio Alperindongui, ¿no?, en uno de sus artículos, un país que nació liberal, ¿no? En Buenos Aires ahí creo que hay unas ideas que logran ponerse en práctica, digo, Buenos Aires, no todo el resto, ¿no?, del territorio, que es bien distinto. Pero efectivamente, si uno mira el caso de España, por ejemplo, cuando se dan debates por primera vez respecto del reconocimiento legal de la tolerancia en el llamado bienio progresista de 1854 a 1856, y hay algunos liberales llamados progresistas o incluso demócratas que plantean, y si introducimos la libertad religiosa, al menos en algunas ciudades, Puerto, por ejemplo,
hay algunos liberales que tiemblan frente a esa decisión, ¿no? Porque ¿qué pasa si se introduce la libertad religiosa? Eso se traduciría en mayor autonomía para las instituciones eclesiásticas católicas, ¿no? Justo en un momento en el que Roma está avanzando en control. Entonces, bueno, la carta se juega de distintas maneras en cada escenario también. Pero sí, es un gran problema, ¿no? Un gran problema plagado de ambigüedades. Plagado de ¿no? ambigüedades, exactamente. Porque, digo, si uno piensa en la década de 1850, ¿no? Mientras los liberales mexicanos están haciendo una reforma radical, ¿no? Con Benito Juárez, con la ley Lerdo, y están expropiando las propiedades de la iglesia, acá los liberales están inventando el presupuesto de culto, ¿no? Entonces, esto me permite, ¿cómo ves vos? Pues se ha hablado mucho de la singularidad del liberalismo argentino respecto de la religión, ¿no? ¿Cómo ves vos? ¿Lo ves muy distinto? ¿Lo ves parecido a otros liberalismos? ¿Cómo lo ves? Yo lo noto en sintonía, si se quiere. Hay un reconocimiento de libertades, pero hay una sintonía respecto de el caso, por ejemplo, peruano, en el sentido de que la iglesia se considera un instrumento del orden, un instrumento que tiene que estar al servicio de la república, y que si hay algo que muestran los testimonios también de, por ejemplo, los viajeros, ¿no? Es que efectivamente parece ser que en el Río de la Plata la experiencia de la República puede ir acompañada, ¿no? de una experiencia incluso de confesionalización, o lo ven en el mismo Perú, ¿no? Donde no se reconoce la libertad religiosa. En cambio, cuando nosotros miramos las experiencias republicanas de Europa, la discusión es bien distinta, ¿no? Más similar a la que vos planteás en México, ¿no? Si pensamos en la francesa, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el hecho para mí de que la convicción, ¿no? de los liberales de que es necesario, bueno, como planteaba Ignacio Martínez, ¿no? Construir incluso a la iglesia, al mismo tiempo que se está construyendo el Estado, efectivamente juega un rol importante porque es un elemento clave de la civilización, digamos. Entonces, ¿ahí qué hacer? En todo caso, ¿qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de creencia, ¿no? Católica? ¿Se puede abrir el juego al cristianismo en general sin definirlo como apostólico romano, digamos? Y se puede considerar, digamos, la libertad de conciencia, la idea de que cada hombre puede inventarse, digamos, a su propio Dios, creer en su propio Dios. O no creer en ninguno. Bueno, ahí hay un tema, porque no creer en ninguno es el gran problema, que ahí es muy interesante, porque muchos de los que, por ejemplo, en Perú, ¿no? Pedro Gual, que era un carlista exilado en Lima, va a cuestionar muchísimo a los liberales que se animan a pensar en libertades, ¿no? Y va a plantear, bueno, pero yo los leo y hay algo que ustedes no admiten, que es no creer en ningún Dios. Y eso es una realidad, digamos, la idea de no creer en un Dios, la idea del ateísmo en un sentido, digamos, positivo, ¿no? No va a estar reconocido tampoco por los propios liberales, ¿no? Es como hasta condenar al presente a la inmortalidad, ¿no? Se necesita un orden trascendente. Entonces, efectivamente, esa posibilidad de no... de ser ateo, ¿no? No aparece como Incluso algo... en las logias masónicas de Buenos Aires no aceptaban ateos en la década de 1850. Bueno, esto me lleva a un tema que me interesa sobremanera, que es la cuestión de los límites. A ver qué pensás vos de esto. ¿Qué límites? ¿Cuál es el horizonte religioso de esta gente? Porque si uno piensa, por ejemplo, Perú, ¿no? En Perú, la mayoría abrumadora de la población era población indígena. La Inquisición no le iba ni le venía porque los indios no estaban sometidos a la jurisdicción inquisitorial. O sea, la Inquisición era un problema completamente ajeno. Pero también la tolerancia y la libertad de culto. Nadie se proponía tolerancia para los cultos indígenas o de los sectores populares o subalternos o como les quiera llamar, ¿no es cierto? Sí. De hecho, vamos a tener momentos del siglo XIX en que Estado e Iglesia Católica van a perseguir manifestaciones religiosas, digamos, populares, ¿no es cierto? Eso por un lado, pero por otro lado, otro límite que tiene que ver con hasta dónde les podemos creer en sus ideas.
Y digo esto, muchos de los liberales que hablaban de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y qué sé yo, después cuando gobernaban, metían preso al que no pensaba como... Bueno, el caso de Rivadavia y Castañeda. Castañeda, me imagino ¿no que es va por ahí. cierto? Sí, bueno, sí. libertad de prensa, qué sé yo, pero cuando el fraile Castañeda habla contra la reforma, lo mandan acá que el Wincul. Sí. Cuando antes todavía de que los curas hablaran, les dicen está prohibido predicar contra la reforma, y los que predican contra la reforma van presos. Entonces, ¿cómo ves esta cuestión de los... Ya sé que es difícil. No, pero sí, pero... es central, ¿no? Es central, y ahí también creo que haber elegido, digamos, como mirada qué pasa con la Inquisición y qué pasa con el discurso en relación a la Inquisición me ayudó a pensarlo, porque efectivamente si uno piensa, digamos, en esta cuestión de que en Perú, como decías al principio, ¿no? Efectivamente la población mayoritaria indígena estaba, ¿no?, en su momento fuera de la órbita de la Inquisición. Sin embargo, la Inquisición va a ser, en este contexto de independencia respecto de España, como dijimos, la Inquisición española, que era un tribunal bastante, digamos, particular, símbolo, ¿no?, de los nuevos tiempos de la Revolución, toda la política que hará, ¿no?, San Martín con Monteagudo respecto a la abolición final de la Inquisición, a reconvertir los espacios inquisitoriales en espacios de conmemoración de la libertad. El primer Congreso, digamos, constituyente de Perú se reúne en lo que eran las antiguas salas de la Inquisición. Algunos de sus locales se destinan a palacios de justicia civiles. Digo, hay toda una política ahí interesante respecto de, bueno, pensar a la Inquisición como un símbolo del pasado, condenar al pasado para poder proyectarse hacia el futuro, ¿no? Ahora, efectivamente, no hay, si se quiere, nadie que pida por libertad religiosa ni por tolerancia religiosa, por ejemplo, en Lima, en el contexto del primer Congreso Constituyente. Sin embargo, ahí es interesante la mirada de Thompson, ¿no?, el educador británico, que es efectivamente disidente, cristiano pero disidente, que de lo que se sorprende cuando se debate sobre la posibilidad de la tolerancia, es decir, sobre la posibilidad de que en el espacio privado, ¿no?, puedan creer en otra religión, es que él digamos, celebra que se haya planteado la pregunta. Efectivamente, el debate que se plantea se salda de otra manera, no hay reconocimiento legal digamos, de la tolerancia. Sin embargo, él se asombra de que se haya planteado la pregunta y hace una comparación interesante con Europa. Dice, en Europa se dio la tolerancia cuando hubo un conflicto, ¿no?, y se debatió eso cuando había guerras. En cambio, en Lima no hay una guerra civil religiosa y, sin embargo, se plantea la pregunta. Se plantea, se responde negativamente. Ahí habrán algunos que dicen, bueno, ¿para qué se abolió la Inquisición, ¿no?, si al fin y al cabo no reconocemos ni siquiera la tolerancia. Y otros que, por ejemplo, como José Ignacio Moreno, ¿no?, van a estar planteando, bueno, es que efectivamente la abolición de la Inquisición no supone digamos, la posibilidad de pluralizar el campo religioso, sino que esa autoridad vuelve a los obispos, ¿no? Entonces ahí trata de defender esa postura. Ahí tenemos distintos argumentos en curso. Ahora, si nosotros pensamos, ¿no?, en esta cuestión de creerles o no creerles, efectivamente uno podría decir, no hay un discurso liberal, hay muchos, hay un debate interno respecto a hasta dónde llevar los márgenes de la libertad. En su momento, la abolición de la Inquisición española era pensada como una propuesta que buscaba resguardar derechos civiles de los católicos españoles. La Constitución de Cádiz de 1812, que impacta mucho en el armado de las constituciones futuras, va a dejar eso en claro, ¿no? La intransigencia religiosa está en pie. Ahora, efectivamente ahí uno podría pensar, ¿no?, de qué manera el católico no tiene la libertad, digamos, de dejar de serlo tampoco, ¿no? Pero efectivamente el problema respecto de hasta dónde ampliar esas libertades, ahí tenemos el caso que mencionábamos antes, ¿no?, Blanco White planteando desde su exilio que era necesario avanzar sobre la tolerancia, que era necesario avanzar sobre el reconocimiento de la libertad de conciencia, en esa idea de la posibilidad de elección propia de la creencia religiosa. Lo cierto es, diríamos, que aparece en el discurso liberal una idea respecto de cuál es el lugar de la religión en la, digamos, comunidad política y cómo esa libertad puede variar en función de qué es lo que se está privilegiando. Si la libertad de la nación definida como católica, si la libertad del individuo, ¿no?,
consideraron, ¿no?, a la religión como un derecho. Bueno, esa idea de la religión que, digamos, bascula, si se quiere, entre la libertad y el orden, efectivamente, digamos, va más pensándose en los primeros años como garantía del orden, ¿no? Digamos, no como un derecho en sí mismo, individual. Al mismo tiempo, uno ahí podría pensar las propias tensiones que se abren en el escenario liberal. Y no es casual que la disputa dentro del propio campo liberal, si pensamos en España entre moderados, progresistas o incluso entre liberales y conservadores, ¿no?, se va a dar respecto de las acusaciones que los liberales instauran una inquisición de nuevo tipo, ¿no? Que cada vez que hay un contexto de tensión del liberalismo, digamos, de los liberales en el poder, bueno, ¿qué hacen con la libertad de expresión? Como bien decías vos, bueno, ¿qué hacen con la oposición? Entonces, las acusaciones a los propios liberales, entre ellos mismos incluso a veces, ¿no?, de estar instaurando una inquisición de nuevo tipo, es muy fuerte. Ahí hay un autor que es Daniel Sempere Muñoz, ¿no?, que trabaja el caso de España y dice, bueno, hay una tensión incluso presente entre Inquisición y policía, ¿no?, donde, bueno, la policía efectivamente ya es una institución del Estado, claramente, digamos, ¿no?, estatal, pero que también se la va a acusar de ser una suerte de nueva Inquisición, ¿no?, con las persecuciones a las que puede dar lugar. El propio Monteagudo en Lima fue acusado de ser inquisidor de Estado, ¿no? Entonces, ahí también se abre esta cuestión de hasta dónde creerles. Y es algo que estaba también en debate en esa misma sociedad, ¿no? Pienso en Lima, si nos corremos más para mediados del siglo XIX, en Juan Espinosa. Cree digamos, en las ideas liberales, propone incluso la libertad religiosa, pero desconfía de los liberales en el poder, ¿no? Pero no renuncia, digamos, a la promesa liberal. Entonces ahí está plagado de tensiones y esas cuestiones respecto de cómo se sigue pensando la política en el espejo de la Inquisición, bueno, muestran esas tensiones propias del liberalismo, ¿no? Bueno, sí, son muchísimos temas muy, muy, muy interesantes y muchas preguntas que abre tu libro. Podríamos hablar muchísimo tiempo más, pero bueno, el tiempo es tirano, necesitaríamos libertad, ¿no? Como decir, la causa de la libertad, necesitaríamos más libertad para hablar, no la tenemos. Bueno, Jimena, te agradecemos muchísimo que hayas venido a hablar con nosotros sobre tu libro, sobre estos temas. Un libro, yo siempre lo dije desde la tesis de la que fui jurado, es un trabajo muy valiente y además, bueno, un trabajo enorme de investigación en diferentes archivos, en diferentes contextos, es decir, es un libro es una obra, digamos, tesis y libro que tiene muchos méritos, entre ellos también el de salirse del nacionalismo metodológico para ver las cosas desde una mirada transatlántica, global y demás. Así que bueno, te agradecemos a todas y todos nuestros oyentes y los esperamos la semana próxima con una nueva entrega de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.